La primera carta universal del apóstol Juan, sus destinatarios para todas las iglesias que estaban en el Asia Menor, él escribe en la región de Éfeso. Escribe esta carta cerca del año 85 después de Cristo. Y escribe esta carta con una finalidad: animar a los hermanos que ya estaban siendo perseguidos y también para combatir las herejías que estaban tratando de socavar los fundamentos que la iglesia tenía. Gracias. Esa es la razón por la cual Juan escribe esta carta. Vamos al capítulo 1. No es el Evangelio de Juan, es Primera de Juan, el mismo autor, ¿ya? Capítulo 1, versículo 1, dice de esta manera: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Le he puesto como título a esta predicación: que no solo te lo cuenten. Que no solo te lo cuenten. Me he inspirado a poder predicar esta palabra debido a que, gracias al Señor, he tenido la dicha de enseñar en un instituto bíblico como profesor de teología. Y el ramo que estoy enseñando es teología de la evangelización. Y quienes son profesores y maestros sabrán que se requiere estudiar el triple más que lo que estudia el alumno o el estudiante. Y en mi tiempo de estudio, el Espíritu Santo me ha impactado tanto respecto a lo que es la evangelización, que finalmente llego a esta conclusión: que lo que impacta en alguien que escucha el mensaje es que el que entrega el mensaje, el emisor, ha tenido un encuentro potente con Dios. De ahí parte todo. De ahí parte todo. Cuando alguien tiene un impacto poderoso con Dios, todo lo que diga, incluso lo que no diga, impacta a aquellos que le escuchan o lo observan. Quiero que analice este ejercicio. Imaginémonos un accidente. Bueno, un accidente no es tan bueno para usarlo como una ilustración, ¿cierto? Porque nos imaginamos muerte, sangre, dolor. Pero en un accidente, imaginémonos, espero que no sea profecía, ahí en Balmaceda, chocan dos camiones. Entonces toda la carga del camión cae y lamentablemente fallece el conductor de uno de los camiones, uno de los dos. El otro queda gravemente herido. Entonces, ¿qué es lo que ocurre, sobre todo en este tiempo de las comunicaciones? Los primeros en reportar, ¿quiénes son? ¿Canal de televisión? No. ¿Quiénes son? Celular, ¿cierto? Inmediatamente en vivo, los reporteros de las redes sociales. Entonces, inmediatamente comienzan a reportar el accidente. Posteriormente llega la televisión. ¿Y qué es lo que hace la televisión? Lo que no hace las redes sociales. El periodista comienza a investigar cómo fue el accidente y también tiene una entrevista a las personas que vieron el accidente. Entonces, ¿qué hace el periodista? Se acerca a alguien que iba caminando y se encontró 5 minutos después que el camión se dio vuelta. Entonces le pregunta: ¿usted estaba acá? Y la persona, el transeúnte, dice: sí, me encontré con este camión con toda la carga en el suelo. Ok, le dice. ¿Y qué más vio? Vi que está ahí sangrando el conductor, y ahí lo televisan, el conductor, todo ahí en vivo, ambulancia, bombero. Y de pronto
hay una persona que está rodeada de gente. Este era el acompañante del conductor que había fallecido. Estaba ileso, milagrosamente. Entonces el periodista se da cuenta que lo están rodeando y se acerca y observa que este era el acompañante. Y le preguntan, ¿qué fue lo que ocurrió? Al dar testimonio del impacto, estremeció al periodista, estremeció a la gente. ¿Por qué? Porque él había vivido el impacto, la colisión. El testimonio de alguien que señala algo que le contaron nunca tendrá el mismo impacto de aquel que iba en el camión. Y lo mismo ocurre con nosotros los discípulos, los creyentes. Nosotros tuvimos un impacto con Dios. Ese impacto no nos contaron. Ese impacto no nos trajo sangre, no nos trajo la muerte, nos trajo vida. Y ese impacto fue con Dios mismo, con el Espíritu. Y nosotros damos testimonio de lo que hemos experimentado. Esa es la diferencia. Hay gente que habla de religión, habla de Dios, porque llegó 5 minutos después que vio el asunto. Me ha llamado la atención y con mucho respeto y cariño voy a decir esto. Ustedes conocen a los testigos de Jehová, ¿cierto? Ellos son ultramente disciplinados. Y yo le he observado a veces, y cuando van caminando, ellos, no sé si todo, no quiero generalizar, ellos hablan de muchas cosas. Me ha pasado, ¿quién no ha hecho esto? Y de verdad pido perdón, Señor, por esta maldad. Que tocan el timbre y tú no sales porque tú sabes la situación. ¿Cierto? Tocan el timbre y pasan 5 o 10 minutos y tú vas a sacar el perrito afuera y te encuentras con ellos ahí todavía. ¡Wow! ¡Qué perseverantes! ¡Qué insistentes! Pero en esos 5 o 10 minutos tú le pones oído, ellos hablan de sus problemas como cualquier persona. Y cuando hablan de un Dios que no conocen, ellos están mecanizados para decir un discurso. Algunos tienen, como decimos en Chile, el tollo para envolverte, y algunos han caído lamentablemente en esta secta, porque es una secta. Pero no impacta, no hay una sonrisa en ellos, en su mayoría. No hay una convicción tan clara, tienen mucho conocimiento, pero no han tenido un impacto. El apóstol Juan está preocupado. ¿Por qué está preocupado en esta carta? Porque habían iglesias que el mismo apóstol Pablo había fundado. Pablo había fundado la iglesia de Éfeso. Había estado con ellos cerca de 2 años y medio más o menos con ellos. Y lamentablemente muchas personas que se decían ser maestros llegaron con falsas enseñanzas para socavar los fundamentos de la doctrina. Entonces ellos tenían un discurso de un Dios que no conocían. Ellos tenían una enseñanza de un Dios que no era Dios. Y el problema era que había muchos creyentes en Éfeso y en la iglesia de Asia Menor que se creían el cuento. Por 2 razones. Porque no había fundamento. Y lo otro, porque la elocuencia de estos falsos maestros envolvió a estos creyentes. Entonces el apóstol Juan, al escribir esta carta, como les dije, lo escribe con 2 principales razones. Animar a los creyentes que están siendo perseguidos y también para darles herramientas para combatir las herejías. Amados hermanos, parece que el apóstol Juan estuviera en este tiempo. Estamos en la misma situación. Estamos en tiempos difíciles, tiempos complicados, pero también estamos combatiendo con ideologías terribles que se han infiltrado o se han enmascarado con un partido político, con un profesor, desde el kinder hasta la enseñanza media y también en la universidad. ¿Cuál era la principal herejía que estaba imperando en aquel momento? El gnosticismo, no agnosticismo. Porque la palabra agnóstico significa alguien que dice que Dios no puede ser conocido. De no, gnóstico, conocimiento. Pero el problema acá es que no eran los agnósticos, eran los gnósticos, sin la A. Y estas personas tenían una idea de que todo lo que era materia era malo. Era una mezcla de filosofías, sincretismo religioso, judío, misticismo, religiones orientales. Era una carbonada.
Y estos maestros eran tan elocuentes que tenían la capacidad de envolver con su discurso a la gente, y el problema era que muchos creyentes en aquel tiempo habían dejado el evangelio. Por dos razones. La persecución trae miedo, presión, ¿cierto? Y lo otro, adoptar otra ideología. Amados hermanos, cuando hablamos de persecución, no solamente usted crea que esto implica una metralleta sobre su cabeza. La persecución es muy sutil y sigilosa en este tiempo que vivimos. La persecución la tenemos incluso dentro de los familiares, en los trabajos, en el lugar de estudios. Todos estamos de alguna manera luchando con un sistema que quiere envolvernos. Y a veces, para no quedar mal con nadie, como dice el corito de Jorge González, somos flexibles. Amado hermano, yo creo que en este tiempo debemos ser más radical que nunca. Tenemos que mostrar de verdad si somos o no somos. El Espíritu Santo me ha llevado a pensar prontamente, a tener enseñanzas a la iglesia respecto a la defensa de la fe, sobre todo nuestros niños preadolescentes y aquellos que van a ir a la universidad. La gran perdición de esta generación se dio en los estudios básicos, superiores y universitarios. ¿Por qué? Porque pareciera que la generación a la que hoy estamos aún viviendo, parece que hicimos algo mal. La mayoría de los jóvenes, hoy, me atrevo a decir, más de un 50% de quienes eran o se decían ser cristianos, hoy han adoptado otra ideología, han tomado el evangelio como una religión más. ¿Y sabe por qué? Por dos razones. Una, porque muchos de ellos no tuvieron un encuentro poderoso con Dios. Y segundo, no tuvieron un conocimiento de la Escritura. El apóstol Juan lucha con esto y les dice a ellos que deben mantenerse primero en la comunión con el Padre y la comunión entre ellos. Es uno de los principales mandamientos que Juan indica en esta carta. Tengan comunión con el Padre, tengan comunión entre ustedes. Cuando alguien tiene comunión con alguien es porque está en común acuerdo con esa persona, ¿o no? Entonces Juan, bien digo, dice, tengan comunión con Dios, porque si yo tengo comunión con Dios voy a estar de acuerdo con Dios. Y si tengo comunión con los hermanos que tienen a Cristo, voy a estar en comunión con los hermanos que tienen, en fin, a Cristo. Y acá el apóstol Juan quiere demostrarle a esta iglesia que los argumentos no son solamente teológicos, sino que empíricos. ¿Qué significa empíricos? De la experiencia. Necesitamos, queridos hermanos, volver a esa experiencia pentecostal de la llenura del Espíritu Santo. Necesitamos urgentemente la iglesia volver a ello. ¿Por qué les digo esto? Porque estamos rodeados, invadidos de mucha información, pero de poca formación. No sé si alguien me sigue. Estamos en una época de mucha información. No sé si le ha pasado a usted, a veces, para no quedar de ignorante, está usted a punto de conversar con alguien y la persona está ocupando palabras que usted no entiende y usted de pronto, Google, ¿qué quiere decir esto de sincretismo? Ah, sí, el sincretismo. Al segundo nos informamos y estamos alineados. Pero el problema está que no estamos formados. Y esa es la urgencia que el Espíritu Santo me ha dado para poder ser efectivos con nuestro evangelio. Todo comienza con la información, porque recibimos la palabra, oímos la palabra, el evangelio de la fe lo oímos, creímos en el Señor porque es una información, pero esta información se transforma en vida y esta vida nos trae una formación y transformación. ¿Cuál es la etapa inicial? Información. Todos ustedes quienes están acá, y me incluyo, sabemos algo de Dios, ¿o no? Todos, ¿o no? Eso es información, lo que me escuchan en la radio, lo que me están viendo en la pantalla, todos tenemos un conocimiento básico de Dios. Pero muchos se quedan acá solamente. El segundo paso es la transformación. ¿Cuándo se da la transformación? Cuando alguien cree en Jesucristo como Señor y Salvador y el Espíritu Santo lo sella y nace como una nueva criatura. Esa es la transformación. La tercera etapa es la formación o la santificación,
donde es progresiva, donde Él comienza a cambiar tu vida. Ya no eres el mismo de ayer. Y es una etapa progresiva. Pero hoy la iglesia, me atrevo a decir que la mayoría, y tal vez soy lapidario con esto, pero uno como pastor y el Espíritu Santo dan testimonio de verdad de quienes son convertidos de corazón. Muchos están en esta etapa de la información. Algunos no han nacido de nuevo. Y al no nacer de nuevo les tengo una mala noticia. No son salvos. Y esto es preocupante. Ahora, si alguien solamente tiene información y no ha experimentado una nueva vida, permítame hacer un paréntesis. El Señor te ama y hoy día puede comenzar un cambio en tu vida. Hoy puede cambiar tu forma de vivir. Sí, Él lo puede hacer. Y la mejor noticia, que si estás en Cristo eres una nueva criatura, las cosas viejas pasaron y son hechas nuevas progresivamente porque estoy en la formación. Bueno, nuestra fe en Dios debe ser demostrada con evidencia y argumentos, no solamente con conocimiento. Hay un ramo, por decirlo así, que se llama la apologética. No sé si alguien ha escuchado respecto a la apologética o la apología. ¿Qué es la apología? Apología es una palabra compuesta, una palabra griega que significa defensa de la fe. Y en muchos institutos bíblicos se les da mucha información teológica, bíblica, histórica respecto a Jesús. Porque hay bastante información, hasta arqueológica. Pero el problema está quedarnos solamente con la información y no tener la transformación. Es como tener un saco roto, es como recibir todo el conocimiento para combatir el marxismo, el comunismo, todos los sismos que no son muy buenos, con excepción del cristianismo. Pero si yo no he nacido de nuevo, voy a recibir todo ese conocimiento, ese discipulado, saco roto si no estoy transformado. Y eso es lo que yo quisiera como pastor transmitirle a ustedes. A veces basta conocer que Dios es real y que es poderoso, que saber toda una cantidad de libros y argumentos que no son malos si no he nacido de nuevo. ¿Se acuerdan este episodio del ciego que es sanado? Es sanado el ciego y era un ciego de nacimiento. Entonces los religiosos estaban atónitos, bien digo, porque Jesús había sanado un ciego de nacimiento. Entonces la concepción judía decía que si alguien tenía un defecto físico, era producto de que había una maldición sobre él, o sus padres cargaban un pecado y este hijo tenía que pagar los pecados del padre, porque había nacido ciego. Era la concepción judía, limitada. Entonces este ciego sanado lo llevan a comparecer ante el tribunal de los religiosos, lo interrogan y le dicen: oye, ¿cómo es eso que fuiste sanado? Explícanos. Ellos esperaban argumentos, ellos esperaban algo teológico tal vez. Y este ciego bien simple, qué tremenda respuesta le da. Le dice: mira, no sé si el que me sanó es profeta, es pecador, no lo sé si mis padres pecaron. La verdad es que no tengo tanta información. Pero una cosa quiero decirles. Antes yo estaba ciego, ahora veo. Esa evidencia es tremenda. Es tremenda. Por eso, amado hermano, la mejor evidencia de tu fe será inicialmente tener un encuentro con el Dios que abre los ojos, que da vista al ciego, que da vida al que está paralítico. Esa es la mejor evidencia. Lo demás es el agregado del plato. Por eso le digo, nuestra fe en Dios debe ser demostrada con evidentes argumentos empíricos, experiencia. Lo demás se va a ir agregando. Bueno, la pregunta es, ¿con qué argumento entonces demostramos nuestra fe en esta sociedad hostil, en tiniebla, en esta sociedad donde la corriente es tan fuerte y arrastra principalmente a aquellos que solamente tienen información? A veces nosotros nos conformamos y decimos, Él conoce las cosas de Dios, como que con eso ya está su nombre escrito en el libro de la vida.
no basta que conozca las cosas de Dios. A mí no me basta que yo conociera el diario de vida de mi novia en aquel tiempo, que es hoy mi esposa. Yo necesitaba casarme con ella y ella también conmigo, creo, para conocerla. Porque muchas veces nos quedamos con, no, si yo conozco a Dios. Lo único que conoce de Dios son los cánticos, la liturgia, el himno que te hace llorar. Pero conoce a Dios. De ahí parte todo. ¿Por qué se va la pasión por Dios? Porque muchas veces creemos y nos conformamos que tener solamente la información basta. No. Cuando alguien tiene un encuentro con Dios, esa persona, aparte de no ser la misma, esa persona se revoluciona. Se revoluciona. La gente te dice, oye, este es fanático, este está medio loco, se le arrancaron los enanos al bosque, tantas expresiones. Es que no es locura racional, no es que estemos de verdad locos. Estamos muy cuerdos. Para el mundo es locura, pero para nosotros es poder de Dios lo que hemos profesado. Para nosotros es poder de Dios. Denle un aplauso al Señor. ¿Con qué argumento demostramos nuestra fe en Dios en medio del agnosticismo de hoy? Porque hoy no es gnosticismo. Lo que más hoy luchamos es contra la gente que no cree en Dios. Ojo, pero también con el misticismo. Me llama la atención que de Plaza Italia hacia arriba, Plaza Italia para los que son de otras naciones, es la plaza entre comillas, como le han llamado, Dignidad, creo que de plaza no le queda nada de plaza, lamentablemente. Pero de ahí hacia arriba, hacia el oriente, la gente que tiene un conocimiento acabado de todas las áreas, la mayoría profesionales, intelectuales, andan con su pulserita rojita para el reumatismo y los hermanos ya van a andar así. Con la pulserita Omar Gárate, de la de no sé cuántos poderes, y usted dice, pero ¿cómo la gente intelectual, y lo digo con mucho respeto, cree que Dios está en una grutita? O sea, yo creo que, hermano, hay que ser más, lo voy a decir, hay que ser más necio, creer que Dios está en una grutita, que creer que aunque no veamos a Dios, Él es real. Entonces, ¿por qué la gente busca? Hay dos fuentes que la gente busca para sentirse plena. Damas y caballeros, lo primero es racionalismo, intelectualismo, secularismo, todos los sismos que usted quiera colocar. Hoy, fuertemente en Chile, el marxismo. Todo eso está ahí. El otro arroyo, misticismo, lo mágico, metafísica, la alineación de las estrellas, de los satélites, no sé, tantas cosas. Eso es lo que hoy la gente se alimenta. Pero acá al medio están aquellos que hemos tenido un encuentro con Dios, tratando de explicarle a los que están bebiendo de esa agua, oye, Dios no está en la pulsera, en la energía, Dios no está ahí. Dios es el creador, Él no es una criatura. No le des gloria a las criaturas, démosle gloria al creador. No adoramos a las criaturas, adoramos al creador. Por otra parte, aquí la gente intelectual, y aquí es lo peligroso. ¿Por qué? Porque tener conocimiento como que te da estatus, ¿no? Acá en Chile y en todos lados. No, viste, sabe. Y el que sabe siempre comienza ahí hablando con un tono así. No, lo que pasa que... ¿Cierto? Y algunos chamullan. Hoy la gente bebe de estos dos arroyos. Mire, esto se llama agnosticismo acá. De ellos dicen, Dios no se puede conocer. Acá está el gnosticismo. Todo es místico. Hay mezcla de religión, mezcla incluso de doctrina evangélica, están acá. Bueno, la pregunta es, ¿con qué argumento demostramos nuestra fe? Bueno, argumentamos nuestra fe a través de 3 acciones empíricas, experiencia. Primero, teniendo un encuentro vivo con Dios. Teniendo un encuentro vivo con Dios. Versículo 1, lo que era desde el principio. ¿De quién está hablando Juan?
de Jesús. Los gnósticos decían que Jesús había venido en espíritu nomás, porque no concebían que había venido en carne, porque para ellos la carne era pecaminosa. Pero eso lamentablemente provocaba que no creyeran en la muerte y resurrección. ¿Cómo un espíritu va a morir?, decían los gnósticos. Pero Jesús murió y resucitó. Su cuerpo murió, pero resucitó. Su espíritu seguía vivo. Dice el apóstol Pedro que él descendió y le predicó al espíritu encarcelado para dar testimonio. Entonces ahí había un conflicto, y el problema es que muchos de estos hermanos creían en esto. Mire, hermano, si usted se desprende de la comunión con el Padre, con Dios y el Espíritu, y deja de congregarse, deja de tener comunión con los hermanos, usted está en peligro. Si usted analiza esta carta, y la segunda y la tercera, lo que más el apóstol Juan enfatiza: tengan comunión con el Padre, tengan comunión entre ustedes. Pero ellos tenían comunión ¿con quién? Con el gnosticismo. Mire, a muestra de un espejo, ¿con quién tú te relacionas más? Serás semejante a esa persona. Dime con quién andas. No lo dice la Biblia, pero es una gran verdad. Con quién tú más frecuentas serás muy semejante a lo que tú comes o bebes. Hay un nutricionista alemán que dijo: somos lo que comemos y somos lo que bebemos. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos. Mire, esto es progresivo. ¿Se acuerda cuál les dije? ¿Cuál es la primera instancia de alguien que tiene una información de Dios? Oír. Todos oyen. El ateo oye, todos oyen. El apóstol Juan está dando un discurso progresivo. Lo que hemos oído, todos hemos oído. Lo que hemos visto, ¿quién ha visto a Dios? Bueno, algunos han tenido experiencias o teofanías, como se dice, de ver una apariencia de Dios. Yo no cuestiono eso, porque Dios, si quiere mostrarse, se reveló al apóstol Juan en la isla de Patmos a través de Jesucristo. Lo que hemos visto, ya esto es un escalafón mayor. Juan había visto a Jesús, había estado 3 años con él. 3 años con él, lo había visto. O sea, Juan tiene propiedad para hablar de Jesús. ¿Por qué dice lo que hemos visto? Porque los gnósticos decían que a Jesús no se podía ver. Pero Juan dice, en contraparte, nosotros lo hemos visto. Ustedes dicen que no se ve porque es espíritu, pero yo les digo que hemos visto. Y nosotros hemos visto a Dios. Personalmente yo nunca he visto la apariencia de Dios, pero he visto su gloria. Denle un aplauso al Señor. Si usted ha visto su gloria es porque lo ha visto a Él. En otras palabras, Cristo se nos revela en la misma palabra. Él es el Verbo encarnado. Cada vez que tú lees esta palabra, Cristo se te revela. Él es el Verbo. Él es el Logos. Yo no necesito ver para creer. Lo que necesito es creer para ver. Es diferente. Usted no necesita ver para creer. Necesitas creer para ver. Lo que hemos visto, y aquí esto es tremendo, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al Verbo de vida. ¿Qué es lo que está mencionando Juan? Juan está mencionando que el Cristo que ellos dicen que vino en espíritu, Juan le está aplastando esa hipótesis diciendo: Jesús es real. Nosotros lo vimos. Nosotros escuchamos de Él. Juan dormía recostado en el pecho de su maestro. Cuando alguien tiene un impacto con Dios tan íntimo, esa persona tiene una autoridad tan grande para hablar de Jesús. Lo que hemos oído, la palabra griega es akou, que significa lo que hemos obedecido con atención. Porque esa es la diferencia del que escuche con el que oye. El que escucha, todos escuchan, pero el que oye obedece. Cuando Dios le dice a Israel, Deuteronomio capítulo 6, oye Israel, Jehová tu Dios uno es. ¿Sabe lo que dice ahí la palabra griega, el Shema? Obedece Israel. Jehová tu Dios uno es. ¿Cómo sabrá usted mismo que está escuchando a Dios? Cuando le obedece.
Oír no es lo mismo que escuchar. Escuchamos, se nos olvida. Oímos, obedecemos. Lo que hemos obedecido con atención en el griego, lo que hemos visto, la palabra griega es jorao, que significa lo que hemos discernido claramente, no es una vista superficial. Ellos estuvieron con su maestro, ellos lo pudieron no solamente ver, lo pudieron tocar. Lo que hemos contemplado, la palabra griega teomai, que significa una visión cuidadosa de cerca. Lo que nosotros hemos tenido, y le decimos a todo el mundo, no ha sido un encuentro lejano con Dios. No, fue íntimo, cercano. Eso me llevó a estar acá hoy predicando la palabra, porque un día estaba muerto, un día no veía, y un día Él vino a mi encuentro. No lo toqué, pero Él me tocó. No lo vi, pero Él me vio. Él me rescató y me dio vida, y estoy predicando esta palabra en este lugar. No importa si no lo has visto, lo importante es que Él te ve. No importa que no lo toques, Él te toca. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¡Aleluya! Lo que palparon nuestras manos, la palabra griega es lafao. Dice tocar hasta sentir. O sea, lo que Juan está diciendo, no me vengan a engrupir acá. No me vengan a engrupir. Dios, argumento empírico, experiencia. Juan es uno de los discípulos más teológicos. Pero Juan, ¿cómo refuta esto? Con experiencia. Y eso es lo que nos falta a la iglesia. Asambleas de Dios en Chile es una iglesia muy dotada en la palabra, en la doctrina, en la teología. Pero ¿qué hace falta hoy? Más experiencia. Más experiencia. Una vez conversando con mi querido pastor Jorge, le decía, Pastor Jorge, ¿por qué nos cuesta hacer esto? Y yo le decía, pastor, hagamos un seminario de evangelismo para que todos salgamos a evangelizar. El pastor me decía, no, porque los seminarios, decía él, te dan una palabra, una información, te entregan herramientas. Él decía, la iglesia acá en Chile tiene herramientas, tiene conocimiento, tiene teología. El pastor decía, lo que nos falta es un cursito de obediencia para poder aplicar todo lo que tenemos. Estoy seguro, me ha pasado cuando enseño los matrimonios, los prematrimoniales, me ha pasado, estoy enseñando y ellos lo tienen más claro que uno a veces. Entonces digo, ¿para qué enseñar? Digo, si lo saben todo. ¿Qué es lo que nos falta? Aplicar lo que hemos conocido. Y para aplicar necesitamos un motor. ¿Sabe quién es ese motor? Es una experiencia con el Espíritu Santo. Porque hay muchas cosas que tú la tienes acá, pero no te bajan acá. Y no explotan, no dan ese estallido. Tú le das contacto a tu vida. No hay combustión. ¿Qué pasa? ¿Tienes benzina? Tengo benzina. Y la batería, ¿cómo anda? Está la batería, pero algo pasa, no enciende. A usted no le falta, estoy seguro, a usted no le falta espíritu. Usted tiene el espíritu. Pero lo que nos falta es llenura del Espíritu. Que es diferente. Eso nos falta. Cristo había estado con ellos 40 días, 40 noches, después que resucitó. Y se presentó, dice el apóstol, a cerca de 500 personas. Donde hay pruebas indubitables, dice el escritor Lucas. O sea, pruebas irrefutables. Que Jesús había resucitado. O sea, hay pruebas por todas partes de la muerte y resurrección. Por todas partes. Pero aún así la gente no creía. ¿Se acuerda cuando el Señor resucitó? ¿Quiénes fueron a dar la buena noticia? Las mujeres. El ángel le dijo, vayan donde sus hermanos a Galilea y dígale que Él no está muerto, ha resucitado. Cuando las mujeres van, María Magdalena y la otra María, le dice, el maestro Raboní resucitó. Estos 11 que estaban ahí, ¿no le creyeron? ¿Cómo no le creen? ¿Y por qué no le creyeron? Porque se tragaron el miedo. ¿Sabe cuál es el peor enemigo de la fe? El miedo. El peor enemigo de la fe es el miedo. Y cuando te tragas el miedo, quedas aturdido y comienzas a comer racionalismo.
El miedo te lleva a buscar cualquier cosa para ser sanado. ¿O no es la gente así? Dígame que no es así. Cuando la gente tiene un miedo por una enfermedad, busca en todos los medios místicos para tener la sanidad. ¿O no es así? Yo he conocido gente, incluso evangélica, que anda buscando hasta en los pares sufrir su sanidad, hermano. Yo digo, pare de engrupir. Cuando el Señor se aparece a los discípulos, ¿sabe lo que primero hace el Señor? Porque el Señor sabía todo acerca de ellos. Él le dice, miren mis manos. Lucas 24 del 39 al 40. Miren mis manos, mis pies. Yo mismo soy. Tóquenme, vean. Porque un espíritu, el Señor lo dice, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como ustedes ven que yo tengo. Cuando dijo esto, le mostró las manos y los pies. Y sus manos todavía tenían la herida fresca de los clavos que había tenido. El Señor les tiene que decir, miren. Miren mis manos, miren mis pies. Jesús no le dice, miren. Les quiero explicar en el hebreo qué significa la muerte y resurrección. Experiencia, experiencia. Hechos 1:13 dice, a estos también después de su padecimiento se presentó vivo con muchas pruebas convincentes, apareciéndole durante 40 días, hablándole de lo concerniente al reino de Dios. ¿Quién escribió esto? Lucas. Y probablemente Lucas no vio al Señor. Porque algunos piensan que Lucas era uno de los 12 discípulos. No, no era uno de los 12 discípulos. Según los teólogos dicen que Lucas se convirtió probablemente en el ministerio del apóstol Pablo. Pero ¿qué hizo Lucas? Lucas recabó toda la información de los evangelios, de los primeros narraciones que habían y de algunos textos que estaban. Entonces Lucas, como un hombre dotado, recopiló todo. Pero Lucas no es una persona de primera fuente. Lucas no era el que iba con el conductor del camión. A Lucas le contaron. Mire, ponga atención. Si Lucas, inspirado por el Espíritu Santo, tiene una palabra para nosotros y nos impacta, ¿cuánto más cuando tú tienes un impacto con Dios y tú lo cuentas? O sea, vuelvo a decir, si alguien no estuvo ahí en el lugar de los hechos, impacta con su testimonio, porque Lucas impacta, porque inspirado por el Espíritu, ¿cuánto más alguien que ha estado con él, que estuvo con él mismo? ¡Oh, qué tremendo! ¡Qué tremendo, hermano! Hay gente que a veces cuenta los testimonios del abuelo. Quiero contar un testimonio, iglesia, así. Lo que pasa es que mi abuelo murió y resucitó, tuvo unos días, no días, unas horas agónicos, pero cuenta los testimonios del abuelo. Pero diferente es cuando a ti te pasa algo. No sé si alguien me sigue lo que estoy diciendo. Cuando a ti te ocurre algo. El apóstol Juan, cuando está en la isla de Patmos, está exiliado, perseguido. El mismo que escribe lo que hemos visto, lo que hemos tocado, el mismo dice ahí en Apocalipsis 1:18, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su mano derecha sobre mí diciendo, no temas, yo soy el primero y el último y el que vive, y estuve muerto, pero he aquí, estoy vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¡Qué tremenda experiencia! Juan vio a Jesús corporalmente, humanamente. Después lo vio resucitado con un cuerpo diferente, pero en la isla de Patmos, damas y caballeros, lo ve en su esplendor. ¿Qué les tengo que decir a ustedes? Mire lo que el Espíritu Santo me dice, no lo tengo anotado. Hay muchos que están en una etapa de revelación de Cristo como Juan cuando vio a Jesús corporalmente. Un evangelio, aunque el evangelio es poder de Dios, pero un evangelio como casi muy básico, por decirlo así. Un encuentro con Dios. Sí, yo sé que Dios real, sentí una cosquillita, sí. Segundo, wow, fui bautizado con el Espíritu Santo, me impactó. Tercero, estar en la gloria misma con el Señor. Y esa gloria misma, yo creo, amado hermano, que estaremos con Él cara a cara, como Juan estuvo en la isla de Patmos.
Son revelaciones progresivas respecto a Cristo. La pregunta es, ¿en qué etapa estás tú? Conozco un Cristo que es real, sí. La etapa de Juan con Jesús, 3 años. Segunda etapa, el Cristo resucitado. Eso cambia todo. Pregunta, ¿a qué Cristo tú te encomiendas? ¿Al Cristo que murió o al Cristo que murió y resucitó? Diferente. El discurso de Pedro fue muy diferente después que Jesús resucitó. Por eso le digo, nuestra forma de vivir mostrará si tenemos experiencias con Dios. La segunda acción es un testimonio público del Señor. Público me refiero que no solamente contigo te ocurrió, sino que hay gente que te conoce, que da testimonio que tú conoces a un Dios vivo. No sé si alguien me sigue. Hay gente que te conoce, que dice, este era antes así, ahora es de esta manera. Versículo 2. Porque la vida, hablando de Cristo, fue manifestada. La palabra ahí griega es fanareo, que significa evidencia. Fue evidente, la vida de Jesús fue evidente y la hemos aquí, está hablando no solamente de Él, sino que en tercera persona, la hemos visto y testificamos. Y anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. No solamente estaba un evangelio de ayer, sino que se nos manifestó ahora. A ver si alguien me sigue. Juan es muy matemático. Se nos reveló, estaba el Padre, en el principio era el verbo, hablando del pasado, pero después en el discurso, pero el verbo es y será. ¿Cuál es la revelación de Cristo? El que era, el que antes, hace 10 años atrás, tuvo un encuentro con Él. No. Testificamos y anunciamos la vida eterna, la cual estaba y se nos manifestó ahora. Amados hermanos, el dar testimonio de Cristo no es solamente pararse en una esquina, con todo respeto lo digo, y decir, porque de tal manera amó Dios al mundo, que a todo esto yo aplaudo a todos los hermanos pentecostales que con el calor salen a predicar, y a veces le predican al árbol, no sé, a veces le predican a las micros que pasan, pero quién sabe que una de esas semillas ha de caer en una buena tierra. Nunca cuestione ni critique a un hermano pentecostal porque está en un punto de predicación. Critíquese usted. Yo prefiero, hermano, que un hermano pentecostal con todos tal vez sus, no sé, tal vez no tanto conocimiento, pero que se ponga en cualquier parte, hable de Dios, que no hacer nada para Dios. ¿Qué es peor? ¿Qué es peor? A veces nos burlamos, el hermano pentecostal le está predicando ya a los postes, pero por lo menos le predica a los postes. ¿Y tú a quién le predicas? Por lo menos le predicas al postre, hermano. ¿Y nosotros a quién le predicamos? ¿Sabe cuál era el mensaje de los apóstoles? Eran 2 puntos homiléticos. Jesús murió y resucitó. Analice el libro de los Hechos. ¿Qué es lo que más decían ellos? Jesús murió, porque todos sabían que Jesús había muerto. Pero ¿cuál era la novedad? Jesús resucitó. Y el apóstol Pablo dice, si Jesús no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe. Por eso nosotros, aunque no le vemos, aunque no lo tocamos como Juan, pero Él nos vio, Él nos tocó, nosotros testificamos con evidencia. Con evidencia. Yo recuerdo cuando recién me convertí, hermano, yo no sabía de Biblia, nada. Yo confundía los versículos. Yo pensaba que el Juan 3:16 decía, porque de tal manguera regó Dios al mundo. Algo así. Exagero, hermano. Pero una cosa me acuerdo que cuando llegué estaba en tercero medio. Revolucioné el Señor a través de mi persona ese curso. La profesora de filosofía quedó impactada por lo que Dios había hecho en mi vida. Conocí a un Sergio antes y un Sergio después.
Primer semestre, castellano, 3.5 de promedio. ¡Qué vergüenza, Dios mío! Un prontuario, ¡ay, Dios! Porque ya no era el libro de anotación, era un prontuario, hermano. Estaba condenado a hacer el tercero medio 5 años y un día. Exagero, hermano. Pero un día tuve un encuentro con el Señor. ¿Sabe qué promedio tuve en el segundo semestre? Porque conocí a Cristo un mes de julio, en las vacaciones de invierno. Entraba al segundo semestre, en tercero medio. ¿Sabe qué promedio termino castellano? Y además era mi profesora jefe, lo más complicado. 3.5, estaba repitiendo, hermano. 6.8. ¿Fue magia? No. Dios cambió mi forma de ver, de pensar. Dios puso en mí responsabilidad. Hermano, qué tremendo lo que Dios hace cuando tiene un impacto con Dios. Mi profesora de filosofía me pasaba interrogando y estoy seguro que en algún momento ella pudo haber tenido un encuentro con Dios. Tú no te das cuenta el testimonio poderoso de alguien que ha tenido un encuentro con Dios, cómo puede calar el corazón de quien te escucha. Recuerdo como que si fuera ayer, tenía un compañero, José Luis, en el trabajo anterior que tenía. Él se burlaba de mí, José Luis decía, él, pues el pum, pum, se burlaba de mí. Me veía y él mismo hacía con mi otro compañero, se ponía en la fila y me esperaban ahí cuando marcábamos la tarjeta, se ponían ahí. Yo sabía que era burla. Bullying también. Y un día estábamos a punto de irnos, estábamos cambiando de la ropa y el Espíritu Santo me dice que le hable profundamente a él. Y le profetizo, hermano. Y le dije, tú te burlas, con esa misma boca que tú te burlas, en un corto tiempo tú me vas a llamar por teléfono y me vas a decir que tuve un encuentro con Dios. ¿Por qué le dije por teléfono? Porque yo estaba a punto de irme de ese trabajo para dedicarme al ministerio. Pasaron un año. De pronto, ¿qué cree que ocurrió? Me llaman por teléfono y me dice, hola Sergio, ¿sabes qué? No sé si tú eres brujo o mago, no sé qué eres, pero una cosa tengo que decirte, tuve un encuentro con el Jesús que tú me dices. Mi vida ya no es la misma, hermano. Tú no te imaginas. Cuando tú profetizas, declaras la palabra, algo vivo ocurre en las personas. Denle un aplauso al Señor. Se cumplió la profecía que el Espíritu Santo puso en mi boca. Me llamó por teléfono. ¿Cuántos testimonios no son así? A mí mismo me ocurrió. Yo me burlaba de mi hermana también, que era cristiana. Ella se convirtió primero que mí. Y también le decía, y no le quiero decir las cosas que le decía. Y ella un día me dijo, cállate, me dijo, porque tú vas a ser un siervo de Dios. Es complicado, hermano, burlarse de un cristiano. Y aquí estoy. Hermano, tú no te imaginas la palabra, el testimonio, lo que cargas, no nos imaginamos. Recuerdo como que si fuera ayer, estábamos en un grupo que le llamamos la célula. Algunos sabrán que es la célula, es el grupo de hermanos grupos pequeños. Y estábamos en Peñalolén. Estaba mi amiga Yovi, a lo mejor nos está viendo ella. Y ella muy motivada junto a Miguel, dos compañeros de curso que Dios me permitió alcanzar para el Evangelio. Porque de verdad estaba revolucionado, hermano. Le predicaba a la jefa, al jefe, a todos, hermano. Y Dios comenzaba a tocar, la gente se convertía. De ahí me di cuenta que tengo una gracia de evangelista, parece. Y estábamos en la célula y éramos poquitos. Entonces, cuando uno es poquito, los grupos evangélicos, ¿qué es lo que uno dice? La palabra cliché. Bueno, donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, ¿cierto? Está el Señor ahí. Po. Uno lo dice así como de premio consuelo para uno, así como, bueno, donde hay 2 o 3. Poquitos, pero bueno. Esperábamos como a 10 en la casa de Joey y estaba la hermana Ivonne, Joey y quien le habla.
Éramos 3, literalmente. Entonces yo digo eso como por cliché. Bueno, donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy, dice el Señor. Lanzo esa palabra, Ivonne, parece que un rayo le partió. Desde ahí ella tuvo un encuentro con Dios solamente por declarar al Dios que hemos vivido. Hermano, no pude dar la lección en la célula. ¿Por qué? Porque solamente declaré el texto bíblico donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre. Ahí estoy, y ella fue libre al decir eso. Aleluya, denle un aplauso al Señor. La palabra de Dios es viva, es real. Todos quienes han tenido un encuentro poderoso con Dios van a revolucionar el lugar donde se encuentran. ¿Por qué el Evangelio no ha impactado en estos últimos 20 años nuestro país? Porque nos falta tener no teología, sino que experiencias vivas con el Espíritu Santo. Eso nos hace falta. Yo he estado en muchos seminarios, muchos estudios, pero siempre concluyo con lo mismo. Ahora que por la gracia de Dios puedo enseñar en un instituto bíblico a los cabezones de la ley, lo que más les digo, hermanos pastores, usted no necesita tanta teología, necesita tener más experiencias vivas con el poder del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que marcó Chile en 1906? Un avivamiento. ¿Qué es lo que marcó los Estados Unidos en 1909? Un avivamiento en Azusa Street. Eso es lo que marca, hermano. Lo que tú necesitas es tener un impacto no religioso, sino un impacto constante con el Espíritu Santo. Tu matrimonio se va a mejorar. Tus vicios se van a ir por el suelo. La pornografía va a caer al suelo cuando eres lleno del Espíritu Santo. Hermano, se nota cuando alguien habla con una experiencia. Aleluya. Y la tercera acción es tener relación de alegría con Dios y con la iglesia. Primera de Juan, capítulo 1, del 3 al 4. Lo que hemos visto y oído, eso anunciamos, para que también ustedes tengan comunión con nosotros. ¿Cuál es el fin de este testimonio? Comunión. Por eso me preocupa que hoy muchos creyentes solamente están siendo informados por las redes sociales. Quiero dirigirme a esa cámara, está Israel. Mucha gente está hoy viéndome. Algunas yo entiendo que por fuerza mayor están enfermos tal vez, como nuestro hermano José y como otros más. Pero no entiendo por qué algunos aún no se congregan. El problema está que están en peligro, y no lo digo para manipular. Mi Biblia lo señala. El ojo no le puede decir a la mano, no te necesito. Yo no conozco ningún miembro del cuerpo cuando no está unido al brazo, en este caso mi mano, pueda vivir sola la mano. No conozco a alguien, una mano que ande sola. No, yo y mi Señor, y pastor, yo escucho la radio Decisión, con eso estamos al otro lado. Necesita usted congregarse, usted que me está viendo. Necesita tener comunión, como dice acá el apóstol Juan. Testificamos, yo testifico este mensaje para que nosotros nos amemos, estemos unidos y amemos al Padre, así de simple. Si yo pierdo mi comunión con la iglesia, mi comunión con Dios, estoy expuesto a comerme el misticismo o el racionalismo. Ay, Dios. 1 Juan 4:12 dice: a Dios nadie ha visto jamás. Él lo había visto. A Jesucristo. O sea, si usamos el término más técnico teológicamente, el Padre se ha revelado por medio de Jesucristo. Él es la imagen del Dios invisible, dice el escritor. Entonces dice: a Dios nadie ha visto. ¿Usted ha visto a Dios? Tal vez alguien ha visto a Jesús, que es Dios. Yo no he visto a Dios. Él me vio. Con eso me es suficiente. Dice: a Dios nadie le ha visto jamás. Si nos amamos, ponga atención, si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros
Y su amor se perfecciona en nosotros. ¿Qué implica esto? Que no tengo que estar tan preocupado si veo o no veo a Dios. Lo que tengo que estar preocupado si tengo una experiencia con Él que me lleve a amar a los hermanos y que me llegue a amarlo a Él. ¿Por qué amo yo a Dios? Porque Él me amó primero. Pero le hago una pregunta. ¿Usted ha experimentado ese amor? ¿Ha experimentado ese amor? Me impactó mucho ayer o el viernes, escuchaba a Dante Gebel que decía, él abrió su corazón. De verdad, a mí me impactó lo que dijo Dante Gebel. Dijo, yo por 20 años, dijo, en mis cruzadas evangelísticas hablaba del amor de Dios y Dios me usaba para que la gente tuviera un impacto con el Dios de amor. Y él dijo, durante esos 20 años yo nunca había experimentado tan pleno el amor de Dios, pero él lo predicaba y él lo dijo. Y dijo, ¿cuántas veces nosotros hablamos de un Dios de poder, pero no lo vivimos? ¿Cuántas veces hablamos de un Dios que todo lo puede, pero tú no lo has vivido? Dante Gebel lo dijo, y un hombre que ha llenado estadios. ¿Sabe lo que hizo? Pisoteó su humanidad para exaltar a Cristo. Y después dijo, después de situaciones terribles que viví, recién pude experimentar el amor de Dios. Después que él dio cátedras del amor de Dios. Por eso, amado hermano, no se conforme solamente con tener información. Usted debe tener una transformación. Y esa transformación tiene que llevarle una formación. Y cada vez vamos a ir viendo a Dios de gloria en gloria, de poder en poder, de victoria en victoria. Tus problemas, tus enfermedades, tus aflicciones no son un paso atrás, no. Son un tiempo para tomar fuerza, un tiempo para renovarse, para dar 2 pasos con seguridad hacia adelante. Denle un aplauso al Señor, póngase en pie. Aleluya. Versículo 4. Estas cosas no solamente testificamos, también les escribimos para que el gozo esté cumplido. Para que el gozo esté cumplido. Una de las evidencias de quienes tienen un impacto con Dios es que tienen gozo, tienen alegría. Amado hermano, yo respeto todos los estados de ánimo. Yo he estado triste, he llorado. A veces he estado sentado como tú ahí, triste. ¿Quién no? Pero ¿sabe que hay algo mayor que la tristeza? Que es el gozo de Dios. Y el gozo de Dios como que comienza a florecer con más fuerza que la maleza de la tristeza. Por eso yo no concibo que alguien esté triste toda la vida si es cristiano. No. Como decía el corito, no puede haber un corazón triste de alguien que alaba a Dios. Había un corito pentecostal, decía, si me preguntan por qué estoy contento, si me preguntan por qué canto así, es porque Él me ha lavado con su sangre carmesí. Aleluya. ¿Por qué estamos contentos, hermano? ¿Por qué el pastor es tan gritón? Porque cuando alguien es apasionado, hermano, es mi temperamento, no quiero que todos tal vez sean igual que el pastor. Pero yo antes, hermano, hace 25 años atrás estaba en un tablón ahí, dale Arbo campeón. Aguata Pelay en invierno, hermano, macheteando para entrar al estadio. Éramos capaces de darlo todo para ir al estadio a ver al Arbo campeón. Tuve un encuentro con Dios. ¿Usted cree que me puse fome? Porque esto es extraño. Algunos eran buenos para bailar, la bailaban todo, hermano. Bailaban hasta el timbre de la casa, no bailaban, hermano. Y se convierten a Cristo, son tan fome. No, para la honra y gloria, no. Las cosas de Dios son serias. Y antes la bailaba y toda. Si antes eres apasionado por algo, ¿cuánto más ahora por Dios? Cuando el apóstol Pablo tuvo un encuentro con Dios, este era más apasionado que todos nosotros, pero equivocadamente. Pregunta, cuando tuvo un impacto el apóstol Pablo con Dios, ¿dejó de ser apasionado? Siguió apasionado, pero con una correcta motivación. Por eso, amado hermano, tengamos gozo y alegría.
Yo no concibo que tú te subas arriba a la mesa y digas gol de Chile y acá en el culto no aplaudas. Yo no concibo que antes tú te dabas todo en la corrida del mesón para que viniera la cerveza y tú eras el que te ponía. Y ahora que eres cristiano te cueste diezmar. Yo no entiendo eso. Yo no concibo que alguien iba al estadio todo lloviendo, arriesgándose una neumonía, pero no viene a la iglesia porque está un poquito resfriado. Yo no concibo eso. ¿Cuándo va a cambiar eso en ti? Cuando tengas un impacto con Dios. Cuando tenga un impacto con Dios. Padre eterno, gracias por tu palabra. Tal vez muchos de los que están acá no hemos visto a Jesús. Pero tú nos viste, Señor, cuando estábamos podridos, muertos en delito y pecado. Tú pusiste tu mirada en nosotros. No teníamos fuerzas para tocarte porque estábamos muertos en delito y pecado. Pero tú nos tocaste, nos transformaste. Oh Dios, gracias por el día que viniste a nuestro encuentro. Lo recuerdo como ayer. Pero no me quiero quedar con el verbo de ayer. También me quiero quedar con el verbo de ahora. Y quiero escuchar esas mismas palabras que recibió Juan en la isla de Patmos. Yo soy el primero. Soy el alfa y el omega, el principio y el fin. El que estuve muerto, pero ahora vivo. Amén. Oh Dios, que tengamos experiencias renovadas con el Espíritu Santo. Que tengamos tiempos de renovación con la unción del Espíritu. Oh Dios, que no nos quedemos solamente con la información.